Benvenuti in ta mia cucina. A ricetta di un che alle tucu senese. En español. En mi presentación tengo mis ayudantes Clementino y Elisa Vittoria. Entonces, los ingredientes del tuco son principalmente carne, tomate. Al tomate hay que sacarle la cosita del medio para que no quede cosas duras después. Cebolla, zanahoria, champiñones. Lo ideal son champiñones deshidratados, pero o el fungi deshidratado, pero no hay en el supermercado. Vino blanco. También una vez lo hice con cerveza que no tenía vino y quedó muy bueno. Muy importante la salvia y una hoja de laurel. El último ingrediente que faltó fue la salsa de tomate. El tuco o el ragú a la genovese, como cualquier ragú, no es como generalmente lo conocemos acá, que es un pino con salsa de tomate, un pino de empanada con salsa de tomate. No. La gracia del ragú es que tiene que tener sabor a carne a la olla, no a carne a pino. Sí. Empanada. ¿Cierto, Clementito? Sí. Primero sellamos la carne por todos los lados, que quede bien selladita, con un ajito ahí para darle un poquito de sabor. Entonces, una vez sellada y dorada la carne, la sacamos para meter las verduras. Metemos las verduras. Entonces dejamos que las verduras se reduzcan en vino blanco y después metemos la salsa de tomate una vez reducida y volvemos a colocar la carne. Volvemos a meter la carne que nos quepa y metemos la salsa de tomate, mucha salsa de tomate, y dejamos reposar que se reduzca más las verduras y todos los sabores se mezclen armoniosamente. Dejamos todo hirviendo en la olla, yo creo aproximadamente una hora, incluso un poco más. Ahí va a depender de la carne. Un detalle, la carne que utilicé es pollo ganso. El tuco o el tuco, como un buen ragú, no lleva carne, pero se hace de carne, por lo tanto es importante que el sabor de la carne quede bien impregnado en la salsa. Una vez que tenemos ya cocida la carne, cocida las verduras, lo primero que hay que hacer es sacar la carne y también, muy importante y que nunca se olvide, sacar las hojas de laurel. La hoja de laurel es solo para el sabor, pues, y después no se va a poder procesar bien cuando se haga la salsa y va a quedar con pedazos enteros de laurel y no es muy agradable. Si bien no usaremos la carne para la salsa, es bueno no desperdiciarla y usarlo para alguna otra preparación. Tal vez lo haremos acompañando con algunos tajín, así que o con arroz o con puré, con lo que sea. Control de calidad. Está rica. ¿Está rica? A ver. Una buena forma de complementar el tuco es derritiendo un poco de mantequilla con un poquito de salvia. Queda delicioso. Colocamos el tuco, calentamos un poquito con la mantequilla. Con la carne que nos sobró, ¿cómo poder acompañarla?
Una buena idea es con unos deliciosos tagine. Utuku ule pronto. Buon appetito!